Que Dios bendiga su día y su semana abundantemente para todos quienes nos escuchan hoy. Amén, así sea. Qué alegría dar inicio a esta nueva exploración a fondo. Hoy el objetivo central es sumergirnos en un análisis bien detallado de uno de los textos más fascinantes de la antigüedad. Hablamos del capítulo 41 del libro del Génesis. Un texto interesantísimo. Totalmente. Y para llevar a cabo esta misión, tenemos sobre la mesa un material exegético e histórico de primer nivel. Específicamente, vamos a usar las notas de estudio de la Biblia Holman y también de la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada. Ajá, excelentes recursos. Porque, estas fuentes proporcionan el marco histórico, la evidencia arqueológica y el contexto cultural que, la verdad, es necesario para entender la verdadera magnitud de este relato. Claro. Y el valor de estas fuentes radica justamente en que transforman un relato que, muchos conocen superficialmente, en una ventana directa a la geopolítica. A la burocracia y la cosmovisión del antiguo Egipto. Exacto. Las notas de estudio no se limitan solo a cuestiones teológicas, desglosan cómo funcionaba realmente el Estado egipcio y por qué los eventos de este capítulo representan una anomalía histórica. Y al mismo tiempo una genialidad administrativa. Es que el escenario que pintan estas notas resulta ser una de las historias de ascenso al poder más vertiginosas jamás documentadas. Resulta alucinante pensar en la logística de este evento. Sí, es una locura. Imagínate, un prisionero extranjero, un esclavo hebreo totalmente olvidado en el sistema penitenciario egipcio, de pronto es elevado a la posición de gobernador supremo. El visir. Exactamente. El visir de la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Y todo esto ocurre, y esto es lo increíble, en el transcurso de un solo día. En 24 horas. Así es. Vamos a desempacar esto porque la secuencia de eventos, leída a través de la lupa de la historia y la arqueología, revela unos detalles asombrosos. Todo arranca tras un periodo de 2 años completos de silencio institucional. Un silencio que se rompe abruptamente cuando el faraón experimenta unas pesadillas muy perturbadoras a orillas del río Nilo. Y es el lapso temporal que mencionan las fuentes, esos 2 años completos. Es fundamental para entender el estado psicológico del protagonista. Claro, la desesperación. Y el estancamiento de la situación. Pero el catalizador, como señalan las notas, son estos sueños reales. Para una cultura que dependía absoluta y vitalmente del ciclo anual de inundaciones del río Nilo para su agricultura. Para sobrevivir, básicamente. Exacto, para su supervivencia. Las imágenes que atormentan al faraón representan el peor escenario posible. Las fuentes destacan que el Nilo era considerado una entidad divina. ¡Wow! La fuente de toda vida en Egipto. Así que soñar que de ese mismo río emergen símbolos de devastación y hambruna extrema, es un presagio que amenaza la existencia misma del imperio. Y todos quienes conocen este texto tienen en mente las famosas imágenes, ¿no? Las 7 vacas hermosas y gordas siendo devoradas por las 7 vacas feas y esqueléticas. Ajá. Seguidas por las 7 espigas de grano buenas, que son consumidas por las espigas quemadas por el viento del este. Sin embargo, lo que verdaderamente resalta en el análisis de nuestras fuentes no es simplemente el contenido gráfico del sueño. No, para nada. Sino la monumental crisis institucional que se desata la mañana siguiente en la corte del faraón. El pánico es absoluto. El monarca convoca a todos los magos y sabios del país. Y lo fascinante aquí es el error conceptual que solemos tener sobre estos magos. Un error que nuestras fuentes se encargan de corregir de inmediato. A ver, cuéntanos. El término hebreo utilizado, kartumim, no describe a ilusionistas o, adivinos callejeros. Claro, no hacían trucos de magia. Exacto, no hacían trucos para entretener a la corte. Las notas exegéticas aclaran que estos individuos eran altos funcionarios reales. Eran escribas eruditos y sacerdotes cuya responsabilidad oficial, burocrática y de Estado era interpretar presagios para guiar la política pública. ¡Wow! Eran la élite intelectual del imperio. Totalmente. Eran los asesores de seguridad nacional de la época. Eran los máximos expertos del país, personas que tenían a su disposición toda la maquinaria del conocimiento del Estado egipcio, y frente a estos 2 sueños, fracasan. Fracasan de manera rotunda e inexplicable para el faraón. Nadie logra articular una interpretación coherente. Nada. Y el peso de este fracaso se magnifica cuando introducimos la evidencia arqueológica que aportan nuestras fuentes.
Los arqueólogos han recuperado antiguos manuales egipcios de interpretación de sueños que datan, y esto es clave, exactamente de esa época. Increíble. Sí, de la dinastía 12, que abarca aproximadamente entre los años 1973 y 1786 a.C. O sea, tenían toda la bibliografía lista. Estos sabios no operaban en el vacío. Tenían manuales jeroglíficos altamente estructurados, textos de referencia que habían estudiado exhaustivamente. Y estos documentos funcionaban con fórmulas de causa y efecto. ¿Como un código? Exacto. Si un hombre sueña con determinado símbolo, el resultado será tal cosa. Toda su ciencia, su literatura y sus protocolos estaban diseñados para resolver este exacto problema. ¿Y aún así? Sin embargo, los sueños del faraón rompían con todos los patrones de sus manuales. La incapacidad de la inteligencia egipcia es total y, bueno, sistémica. Es que es precisamente en el clímax de esa desesperación gubernamental, cuando los manuales de la dinastía 12 no sirven para absolutamente nada, que ocurre un quiebre en la memoria del copero jefe. Por fin se acuerda. Viendo la crisis de su monarca, este alto funcionario recuerda de golpe una falta cometida 2 años atrás. Recuerda su propio tiempo en prisión y a un joven esclavo hebreo que decodificó su sueño y el del panadero con una precisión escalofriante. ¿Donde cada detalle se cumplió? Al pie de la letra. La confesión del copero pone en marcha una maquinaria de extracción inmediata. Y la urgencia del faraón es tan aguda que la extracción de la mazmorra se ejecuta a una velocidad vertiginosa. No obstante, el texto bíblico hace una pausa deliberada en unos detalles de protocolo que nuestras notas de estudio desglosan con mucha precisión arqueológica. Esos detalles son fascinantes. Sí, porque antes de que José pueda siquiera pisar los salones de la corte, es sometido a un proceso físico. Se afeita por completo y se cambia de ropas. Y ese detalle resulta muy revelador. Porque cualquiera podría asumir que simplemente lo asearon por cortesía básica antes de ver al rey. Claro, lo normal. Pero las notas de la Biblia Holman y la Nueva Almeida actualizada nos introducen a un choque cultural inmenso que subyace en esta acción preparatoria. El contraste cultural es abismal. Las fuentes documentan que en la tradición semita y hebrea, llevar barba era un símbolo de masculinidad. De dignidad. Y de identidad cultural, exacto. Un hombre hebreo no se afeitaba la barba a menos que estuviera en un estado de duelo profundo o humillación. Wow, y aquí se la quitan de un plumazo. Por el contrario, el protocolo de la corte egipcia, especialmente en lo que respecta a la presencia ante el faraón y la pureza ritual de los sacerdotes, era increíblemente estricto frente a la higiene. Exigía estar rasurado. Exigía que el cuerpo estuviera completamente rasurado para evitar piojos y mantener la pureza ceremonial. Ese rápido cambio de imagen de José representa una adaptación cultural forzada y necesaria. Una transformación total. Es la despojación visual de su identidad como prisionero hebreo para poder ser aceptado en la esfera visual de la corte egipcia. ¿Y qué edad tendría José en este punto, según las notas? Nuestras notas calculan su edad en unos 30 años, lo que significa que ha pasado 13 años de su vida absorbiendo el trauma de la esclavitud y el encarcelamiento. 13 años de oscuridad, de traición, encierro, para de pronto, a los 30 años, estar de pie frente al monarca más intimidante del mundo antiguo. ¡Qué momento! El faraón se dirige a él con una expectativa enorme. Le dice que ha escuchado de su capacidad para oír un sueño e interpretarlo. Y frente a esta presión incalculable, la respuesta de José es un momento teológico cumbre en las notas de estudio. Definitivamente. Porque él no aprovecha el instante para negociar su libertad o para exaltar sus propias habilidades. Su respuesta es de una humildad y audacia tremendas. Él dice, no está en mí, Dios dará respuesta favorable al rey. Y esa respuesta encierra una declaración de principios que desafía toda la cosmovisión de la corte. Las notas de estudio subrayan la inquebrantable convicción monoteísta de José. Claro, frente a un faraón. Hay que situar esto en su contexto geopolítico. El faraón no era visto simplemente como un rey político, era visto como una deidad viviente, el mediador entre los dioses y Egipto. Era un dios en la tierra para ellos. En el mundo antiguo, frente a una figura de tal magnitud, la autopromoción y la adulación eran prácticamente la única forma de sobrevivir y escalar. Y José no hace nada de eso. José rechaza ese juego de poder.
Él testifica que el origen del conocimiento no reside en la magia humana, ni en los manuales que acababan de fracasar, sino únicamente en Dios. Atribuye toda la capacidad de revelación a una fuente divina superior al propio faraón. Es muy valiente. Y la revelación que entrega a continuación, bueno, cambia el curso de la historia. José decodifica el misterio explicando que los dos sueños del faraón son en realidad un solo mensaje unificado. Un solo evento. Las vacas gordas y las espigas llenas representan 7 años inminentes de una abundancia agrícola sin precedentes. Abundancia total. Pero la verdadera advertencia radica en las vacas flacas y las espigas quemadas. Estas simbolizan 7 años de una hambruna tan severa, devastadora y prolongada, que borrará por completo el recuerdo de la abundancia previa. La tierra entera será consumida. El análisis exegético resalta un detalle vital sobre la mecánica de esta revelación, y es la duplicación del sueño. El hecho de que lo soñara 2 veces. José explica que el hecho de que el mensaje haya sido entregado 2 veces en imágenes distintas significa que la decisión está firmemente establecida por la deidad. Y lo más crítico para el Estado egipcio, que se ejecutará con inminencia. No era para dentro de un siglo. No se trata de una profecía a largo plazo. Es una crisis que requiere movilización estatal inmediata. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la intervención de José no concluye con la interpretación teológica. No se retira haciendo una reverencia tras dar las malas noticias y ya. No para nada. En una transición asombrosa, pasa de ser un intérprete espiritual a un arquitecto de políticas públicas a nivel macroeconómico. Un estadista. Audazmente, él propone un plan maestro de gestión de crisis. Aconseja al faraón establecer una red de supervisores en todo el territorio para recaudar un impuesto. O más bien, una reserva estratégica de la quinta parte de todas las cosechas. El 20%. Exactamente, el 20% durante los 7 años de abundancia. Todo este grano debía ser almacenado bajo la estricta autoridad del rey en instalaciones ubicadas en las ciudades principales. La audacia de proponer una reestructuración fiscal del 20% a nivel nacional es monumental. Las notas destacan que José diseñó un programa logístico a 14 años vista para crear una reserva alimentaria centralizada. Es brillante. Es una política económica de proporciones épicas. Y la reacción del monarca frente a este diseño revela el impacto de la sabiduría expuesta. El faraón reconoce abiertamente que hay un espíritu de Dios operando en este hombre. Lo ve clarísimo. Ante sus oficiales, determina que no existe nadie más calificado y procede a nombrar a José administrador absoluto de su casa y de toda la nación. O sea, de la oscuridad del calabozo a convertirse en el visir de Egipto, el segundo al mando en todo el imperio, rindiendo cuentas de manera exclusiva al faraón. Increíble. Ahora, frente a un relato de esta magnitud, surge una duda legítima sobre la viabilidad histórica. ¿Cómo es posible que un imperio conocido por su naturaleza cerrada y a menudo xenófoba entregara las riendas absolutas del poder a un extranjero, a un semita recién liberado de prisión? Es una excelente pregunta. Las fuentes históricas proveen una respuesta fascinante que ancla este relato en la realidad del mundo antiguo. Si conectamos esto con el panorama general de la historia de la región, descubrimos que este nombramiento tiene precedentes sólidos. Las notas de la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada sitúan este relato en un contexto donde elevar a un extranjero a un cargo supremo no era algo inaudito. No era la primera vez. De hecho, mencionan evidencia histórica directa. El registro de un asiático o semita, un canciller sirio llamado Ur, que alcanzó una posición de superintendencia durante o a partir del periodo de los Hyksos. Los Hyksos. Exacto. Los Hyksos eran gobernantes de origen semítico que dominaron partes de Egipto. Esto creó un clima político donde el ascenso de un talento extranjero brillante como José era perfectamente factible. Tenía sentido en esa época. Además de esto, las notas introducen una pieza arqueológica clave, el sepulcro de Rekhmire. Y el peso de ese documento arqueológico, el sepulcro de Rekhmire, es fundamental para entender el trabajo diario de José a partir de este punto, ¿cierto? Absolutamente. Rekhmire fue un visir egipcio posterior, y las inscripciones y pinturas en su tumba funcionan como un manual detallado de los deberes de este cargo. ¿Y qué hace un visir exactamente? El sepulcro ilustra responsabilidades abrumadoras. El visir era la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la policía,
el superintendente de los archivos nacionales, Todo eso. además, el supervisor de la agricultura y la irrigación y el tesorero principal del Estado. ¡Wow! ¡Qué carga de trabajo! Al observar este documento, comprendemos la carga aplastante que el faraón acaba de depositar sobre los hombros de José. Controlaba virtualmente cada aspecto del aparato estatal para poder ejecutar su plan de supervivencia. Y para consolidar esa autoridad monumental frente al público y frente a la nobleza, el relato detalla un proceso de asimilación e investidura total. El faraón no solo le da el título, le entrega los máximos símbolos de poder. ¿Le da las llaves del reino? Le otorga su propio anillo de sellar, lo cual equivale a entregarle la capacidad de firmar decretos imperiales con autoridad inapelable. Una firma en blanco. Lo visten con vestiduras de lino fino, le colocan un collar de oro pesado y lo hacen desfilar en el segundo carro real mientras los heraldos gritan a las multitudes: «Arrodíllense». Visual y legalmente, la transformación es absoluta. Y esa investidura material viene acompañada de una transformación en su identidad pública. Las fuentes analizan detalladamente el cambio de nombre. El faraón lo rebautiza como Safenate Panea. ¿Safenate Panea? Este es un nombre profundamente arraigado en la lingüística egipcia, y los estudiosos proponen significados que van desde «Dios dijo que él viva» hasta «Salvador del mundo», reflejando directamente su misión de preservar la vida frente a la hambruna inminente. Un nombre con mucho peso. Pero la asimilación va un paso más allá de la nomenclatura. Para integrar a José irreversiblemente en la élite gobernante, el faraón arregla un matrimonio estratégico de altísimo nivel político y religioso. Lo casa con Asenate, La hija de Potífera. quien era nada menos que el sacerdote de Om, la ciudad de Heliópolis. Claro, y Heliópolis no era cualquier ciudad. Era uno de los centros de influencia más prestigiosos de la antigüedad. Era el epicentro del culto solar y el centro académico y teológico más importante de Egipto. O sea, la élite de la élite. Al vincular a José con la aristocracia sacerdotal de Heliópolis, el faraón estaba silenciando cualquier posible disidencia de la nobleza egipcia. Era una maniobra maestra de asimilación social. Brillante. Garantizaba que este genio administrativo extranjero gozara de una aceptación incuestionable entre las esferas de poder más conservadoras del imperio. Ese nivel de análisis político es fascinante, pero las notas de estudio también nos invitan a mirar hacia el interior de José, a su esfera emocional y psicológica. Muy importante también. Durante esos primeros 7 años de abundancia, antes de que el terror de la hambruna se desate, José y Asenate tienen 2 hijos. Y es a través de los nombres que elige para estos niños que el texto bíblico nos permite ver cómo este hombre estaba procesando el inmenso trauma de su pasado, las heridas de su familia y sus años de esclavitud. Porque los nombres en el Antiguo Oriente Próximo nunca son casuales. Funcionan como declaraciones teológicas y monumentos personales de memoria. El primogénito recibe el nombre de Manasés. Manasés. Las fuentes explican que la raíz de este nombre significa «Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre». Las notas de la Biblia Holman profundizan en la carga emocional de esta elección. Es una sanación profunda. Representa un acto consciente de sanación, exacto. José había sido víctima de un intento de homicidio por parte de sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y abandonado en una prisión extranjera. Muchísimo dolor. Llamar a su hijo Manasés es testificar que la intervención divina le ha permitido superar el poder destructivo y amargo de ese historial de traición familiar. No es una amnesia literal, sino la liberación del peso emocional de su trauma. Resulta profundamente conmovedor ver cómo el proceso de restauración personal antecede a la restauración nacional, y el ciclo de sanación se completa con el nacimiento de su segundo hijo, Efraín. Efraín. El significado de Efraín es una de las declaraciones más poderosas del texto. Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¡Qué belleza! El mismo suelo geográfico que fue testigo de su mayor dolor, humillación y pérdida de libertad, es ahora el escenario de su mayor prosperidad, legado y bendición. La elección del nombre Efraín encapsula la redención de su sufrimiento. Demuestra que no solo sobrevivió a la opresión del imperio, sino que floreció dentro de él. Y esa fructificación personal de José pronto se convierte en la única barrera entre la civilización y el colapso. La barrera contra la muerte, básicamente.
Porque, tal como la revelación había advertido, los 7 años de abundancia llegan a su fin abruptamente, y el clímax de la crisis climática y agrícola golpea la región. Nuestras notas de estudio subrayan la magnitud geográfica de este desastre. No fue una sequía contenida en las fronteras de Egipto. Afectó a todos. La desesperación envolvía a las naciones circundantes, pero en Egipto el panorama era radicalmente distinto, gracias al monumental plan de gestión implementado por el visir. Las reservas de grano acumuladas durante los 7 años previos eran tan astronómicas que el texto describe la cantidad de alimento como la arena del mar. Incontable. A tal grado que los administradores dejaron de medirlo porque las cifras colapsaron sus sistemas de contabilidad. Cuando el hambre finalmente aprieta y el pueblo clama por pan, el faraón delega toda la autoridad operativa con una instrucción simple. Vayan a José. Vayan a José y hagan lo que él les diga. Los inmensos graneros se abren, no solo salvando las vidas de la población egipcia, sino convirtiendo a la nación en el salvavidas de todos los pueblos vecinos que migraban buscando comprar alimento. El esclavo del calabozo se había convertido, literalmente, en el administrador de la supervivencia humana en la región. El nivel de eficiencia administrativa y la cantidad de vidas preservadas es un triunfo histórico indiscutible. Sin embargo, el análisis profundo de estas políticas públicas nos obliga a mirar las consecuencias estructurales a largo plazo. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Al recolectar toda la comida y luego venderla, José salvó incontables vidas, sí, pero también este sistema centralizó absolutamente todo el poder, el alimento y la riqueza en las manos del faraón y del Estado. Es una paradoja fascinante sobre la gestión de crisis y el poder, que vale la pena meditar. Definitivamente. Queda abierta esa profunda reflexión sobre cómo las medidas de emergencia pueden alterar para siempre las estructuras de poder de una sociedad. ¿Qué recorrido tan extraordinario nos han regalado estas notas exegéticas e históricas? Que Dios bendiga a todos los oyentes que nos acompañaron en la exploración de hoy. Hasta la próxima.